si quieres conseguir las metas de ventas al mismo tiempo que los miembros de tu equipo incrementan su desarrollo profesional, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, genial, quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con el crecimiento personal y con la motivación. Y mira, el día de hoy quiero hablarte a ti. Si eres un gerente de ventas y quieres conseguir los resultados de ventas, pero al mismo tiempo eres una persona transparente, genuina, que se preocupa por su gente y quieres ayudarles a que, claro que sí, a que alcancen las metas de ventas, pero también a que incrementen su desarrollo profesional, bueno, el coaching puede ser la respuesta que te va a ayudar a conseguir esos resultados. Así que eso es principalmente lo que vamos a revisar el día de hoy. Pero primero, lo primero, quiero reconocer tu gran labor como gerente de ventas. Créeme que por experiencia propia sé perfectamente lo que significa ocupar una posición de esta naturaleza. Y es que al ser gerente de ventas, normalmente tienes muchísima información para compartir todos los días. Generalmente todas las áreas de soporte solicitan información constantemente que necesitan para ayer, pero por otro lado, tú eres la cara y el responsable frente a los clientes. Y por no dejar de lado el componente importante adicional, que es que tú eres el responsable de cada uno de los miembros de tu equipo en cuanto a su desarrollo profesional. Así que si eres una persona que está buscando esos resultados de ventas, pero al mismo tiempo lo que quieres hacer es que las personas estén inspiradas, estén enganchadas y motivadas para conseguir, claro, el resultado, pero por otro lado, para que se desarrollen, no solamente en habilidades, pero dentro de la organización para ocupar futuras posiciones de mejor y más reconocimiento. Bueno, pues precisamente ahí es en donde el coaching puede ayudarte. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que nada, por supuesto, y muy seguramente, tú ya tienes nociones de coaching profesional y eso es una maravilla, es una gran ventaja, porque tú ya sabes que coaching es acompañar al otro para que ese otro pueda desarrollarse, para que pueda lograr metas, para que haga progreso. Muy bien. Ahora, la primera cosa que hay que hacer con cada uno de tus miembros del equipo es saber cómo se encuentran actualmente. Es decir, algunos pueden ser de nueva adquisición, probablemente es personal que tú acabas de reclutar, o quizás tienes miembros del equipo que ya son vendedores experimentados y que estas personas realmente ya tienen toda la experiencia del mundo en el negocio, en la industria y saben perfectamente bien lo que se espera de ellos. Bueno, es necesario que tú puedas identificar muy bien en qué momento se encuentran estas personas. Y eso nos va a servir para que tú puedas determinar cuál es el tipo de coacheo que vas a hacer con esta gente. Ahora, cuando te digo tipo de coacheo, es porque el coaching tiene dos formas de ejecución principalmente, la ejecución dirigida y la ejecución no dirigida. Bueno, la ejecución no dirigida se refiere a no dar las respuestas, no dar consejos, no decirle a la persona qué es lo que va a hacer y no darle cuáles son los siguientes pasos para acercarse al objetivo en cuestión. Mientras que el coaching dirigido significa que tú le vas a dar consejo profesional, significa que tú le vas a dar los siguientes pasos para que estas personas logren el objetivo deseado. Ahora, con esto es importante que una vez que tú ya reflexionaste sobre
sobre cuál es el momento en el que se encuentra cada miembro del equipo, pues ahí tú vas a determinar cuál es el tipo de coacheo efectivo para cada una de estas personas. Por ejemplo, imagínate que en tu equipo de vendedores tienes a una persona que es nuevita, la acabas de reclutar, tiene menos de 6 meses en la empresa y la persona está absorbiendo todo. Prácticamente está estudiando la posición, prácticamente está conociendo a sus clientes, está conociendo todos los reportes, la información que se necesita y por supuesto al mismo tiempo está tomando nota de todas las expectativas que tiene la empresa para su posición actual. Bueno, esta persona, como es nueva, como no tiene experiencia, lo que necesita más de ti es dirección. Es que tú le puedas acompañar y precisamente a través del coaching dirigido, tú le puedas compartir más de ti, más de lo que se espera de su puesto, más de lo que debe de hacer a través de la implementación estratégica de cómo llevar el proceso de ventas, cómo hacer un cierre de ventas, cómo prospectar, cómo hacer lo que hay que hacer en el día a día. Entonces, por supuesto que a este tipo de persona le viene maravillosamente un coacheo dirigido. Por lo mismo de que la persona no tiene experiencia, no conoce mucho, y si tú le empiezas a hacer preguntas de, oye, ¿qué quieres hacer? Preguntas de, oye, ¿cómo vas a prospectar? O ¿cómo quieres implementar la estrategia? Bueno, pues la persona se va a perder o podría cometer errores por los cuales la organización, por supuesto, no estará de acuerdo en incurrir en ellos. Así que acá es importante que tú, desde tu posición de liderazgo, puedas reflexionar en esto y decir, a ver, más bien a esta persona le voy a dar más acompañamiento, más dirección, voy a estar ahí, voy a estar revisando su progreso, voy a ver cómo está avanzando, para que esa persona entonces pueda sentir mayor confianza de que tú estás haciendo equipo con ellos y al mismo tiempo les estás ayudando a comprender toda la información que deben de saber para acercarse a sus planes de ventas, ¿ok? Pero ahora, ¿qué pasaría con un empleado más experimentado? O sea, ¿qué pasaría a lo mejor con uno de tus empleados que se sabe al revés y al derecho la industria, que conoce perfectamente bien cómo hacer el proceso de ventas, realmente tiene una relación increíble con los clientes, incluso en ocasiones hasta mejor que los líderes de tu organización? Bueno, ¿qué vas a hacer con una persona con estas características? Si tú quieres hacer lo mismo, que como el ejemplo del que hablábamos anteriormente y tú lo quieres dirigir y le quieres dar consejos y quieres hacer un poquito de micromanagement para estar ahí, para revisar avances, esta persona se va a sentir realmente frustrada porque más bien lo que necesita es mayor confianza de ti. Necesita que tú confíes más en que esta persona es perfectamente competente para tomar decisiones dentro de su ruta, dentro de sus actividades bajo su responsabilidad. Por esa razón, aquí el coacheo sería de ejecución no dirigida, en donde más bien tú vas a hacer preguntas de más profundidad. Vas a hacer coacheo diciendo, bueno, en estas reuniones vas a preguntar, oye, ¿qué te parece la implementación de la estrategia? Oye, ¿cuáles son las impresiones que has recibido con los clientes últimamente? ¿En dónde crees que hay áreas de oportunidad? ¿En dónde crees que tenemos mayor ventaja para conseguir ventas? ¿En dónde crees que podríamos atacar problemas potenciales en el futuro? Bueno, todo este tipo de preguntas te va a servir haciendo coacheo no dirigido. ¿Por qué? Porque la persona es perfectamente competente, tiene toda la experiencia y claro que ella sola va a llegar a sus propias conclusiones y va a estar encantada de compartirte a ti y a sus líderes información al respecto para alcanzar las ventas. Con esto no te digo que una persona con estas cualidades o con estas características vaya a modificar completamente una estrategia nacional o una estrategia muy puntual para un producto o para un servicio, pero lo que sí puedes tomar en cuenta es cuál es el impacto que este vendedor o este grupo de vendedores con estas características tienen en el mercado, porque claro que ahí tienes una fuente informativa impresionante. Es tu market research
interno. Y claro que es importantísimo que tú consideres todos esos insights y que tengas toda esa información y feedback que te dan estas personas para conocer más bien tu mercado y con eso ganar nuevas oportunidades y ventajas en cuanto al alcance de ventas. Así que ahí tienes dos ejemplos en donde tú puedes determinar qué tipo de coacheo vas a utilizar. Coacheo dirigido, en donde vas a dar consejos, en donde vas a estar dando mayor seguimiento a estas personas con menos experiencia, con estas personas nuevas o que probablemente todavía no se sienten cómodas en la posición. Pero por otro lado, también puedes hacer coacheo no dirigido, en donde vas a ayudar a que estos vendedores tomen decisiones, a que estos vendedores sean prácticamente tu mano derecha, a que estos vendedores realmente puedan confiar en ti, a que estos vendedores puedan tener mayor participación, por ejemplo, en las juntas, a que presenten un tema en particular o incluso el negocio general de tu equipo. ¿Por qué? Porque estas personas tienen mayor expertise en lo que están haciendo. Así que ahí es como tú vas a determinar el coaching, cómo te ayuda en el día a día según alineándolo y haciendo un traje a la medida con cada tipo de empleado, dependiendo el momento en el que se encuentre actualmente. Ahora, como un siguiente paso, es necesario tener claridad en establecer los objetivos. Y por supuesto que acá tú me puedes decir, pero Liliana, los objetivos los pone la empresa. O sea, la organización ya los tiene desde el año pasado y ya los implementó para ahora. Es decir, nosotros no tenemos injerencia como equipo de ventas en modificar estos planes. Bueno, ok, está genial, no pasa nada, pero es importante que todo tu equipo tenga claridad en lo que se espera de ellos, porque en ocasiones, y te sorprenderías, pero en ocasiones las personas en un equipo de ventas pueden decir, ah, sí, se espera de nosotros X cantidad en valores de meta de ventas, pero probablemente no tienen idea eso cómo se traduce en su trabajo diario, cómo se traduce eso en la implementación de las actividades diarias, en las cosas que deben de hacer para que cada mes reduzcan ese gap y puedan alcanzar los resultados deseados. Bueno, a veces no hay claridad en cuál es el objetivo de cada una de las personas. Ahí es en donde es importantísimo que tú puedas comunicar con estas personas cuál es el objetivo en valores, en market share o incluso en unidades, si es que trabajas para un determinado tipo de industria que tiene estas variables, para que lo puedas ir midiendo y cada persona sepa perfectamente lo que se espera de sus metas de ventas. Ahora, una vez que hay claridad en el objetivo, entonces ya puedes colocar las sesiones de coaching. Pero es importante que tú puedas tener una reunión previa o que de manera informal puedas comunicar qué es lo que quieres al establecer este tipo de reuniones de coaching. Porque imagínate, a lo mejor tú como gerente de ventas, de pronto puedes decir, pero claro, eso es obvio, todo el mundo conoce coaching. Bueno, no necesariamente. Quizás alguno de tus vendedores no está tan familiarizado con esto. Y si tú le dices que vas a colocar sesiones de coaching para revisar avances de forma semanal o 2 veces por mes, bueno, quizás digan, bueno, ¿por qué me está poniendo este tipo de reuniones? ¿Acaso estoy en problemas? O no sé, o sea, ¿cuál es la razón? Y la persona se puede hacer una película en la mente que a ti, por supuesto, no te conviene porque tú no quieres distraer a las personas de lo que están haciendo y de su trabajo diario. Así que es importante que tú puedas comunicar a través del medio que tú consideres más adecuado, a través de una reunión, a través de un uno a uno o a través de una reunión informal grupal. Bueno, pero el chiste es que tú puedas comunicar que vas a tener sesiones de coaching con cada uno de ellos para revisar diferentes temas. Y luego, ya en el uno a uno, con cada uno de los miembros de tu equipo, entonces revisar temas puntuales
en cuanto al alcance de ventas. Ahora, claro que si tú me dices, Liliana, y ahí al mismo tiempo puedo incluir, no sé, algunas otras metas, por ejemplo, algunas habilidades puntuales o algunas áreas de oportunidad que se necesite trabajar con el empleado. Bueno, claro que sí. Tú puedes aprovechar este tipo de reunión para revisar estos puntos, pero lo importante es tener claridad de que esas sesiones de coaching van a ser para revisar negocio principalmente, para revisar los alcances de ventas. Y después puedes incluir algunas habilidades conectándolas con beneficios para alcanzar el plan de ventas. De esa manera, la persona va a decir, ok, bueno, adicionalmente, mi jefe quiere que trabaje el cierre de ventas porque en el proceso es el paso que más me cuesta trabajo. Bueno, ok, eso hace perfecto sentido porque las reuniones de coaching son para revisar negocio y alcance de ventas, pero al mismo tiempo me está ayudando a que yo sea una persona que logra mejores cierres de ventas. Así que ahí tú estarías conectando estas habilidades blandas dentro de tu proceso de ventas que te va a dar como resultado el conseguir las metas de ventas. Ahora, bueno, eso está súper bien, pero también es necesario destinar un tiempo dentro de esta sesión de coaching para que tú puedas tratar objetivos de desarrollo profesional. Y objetivos de desarrollo profesional me refiero a uno o dos, tal vez, en donde tú vas a dar seguimiento con tu empleado a habilidades puntuales que le van a servir, por supuesto, que para conseguir los resultados de ventas, pero por otro lado también van a ser habilidades transferibles que el vendedor se puede llevar a donde quiera que vaya, porque estamos hablando de desarrollo profesional. Por ejemplo, imagínate que a lo mejor tú trabajas en una industria que cubre el mercado de México, Centro y Sudamérica. Y quizás alguno de tus vendedores tiene viaje a algún país en Sudamérica, en donde quizás tiene que aprender otro idioma. Bueno, si tú estás apoyando a tu empleado para tomar clases de ese otro idioma, imagínate que a lo mejor estás pagando clases para que tu vendedor aprenda portugués. Bueno, esa habilidad le va a ayudar no solamente a darte los resultados en la empresa, pero claro que el aprender otro idioma le va a ayudar a ese vendedor en particular a poder dominar otro idioma y llevárselo como habilidad transferible en cualquier otro lado, hacia cualquier otra empresa en donde en el futuro pudiera laborar. Así que claro que esto es un ganar-ganar. Eso es tener una atención genuina por la gente, tener y ser transparente con las actividades que se están trabajando en la organización. Ahora, si tú me dices, Liliana, a ver, pero yo soy un gerente de ventas y no tengo poder sobre el presupuesto o no tengo poder final de decisión para otorgar recursos de esta naturaleza. Bueno, no te preocupes, busca cuáles son los recursos disponibles dentro de la empresa, porque en ocasiones no se trata de pagar clases o de pagar, como te decía, clases para aprender un idioma o clases para aprender o estudiar una maestría, pero tú probablemente puedes tener reuniones con este empleado en particular para trabajar otro tipo de habilidades como la comunicación, como presentaciones efectivas, habilidades como hacer cierres efectivos de ventas, habilidades como dar entrenamiento a otros vendedores dentro de la organización. Por supuesto que todas estas habilidades también son transferibles y tienen un valor bien importante en el mercado y no requieren prácticamente de ningún recurso monetario adicional que tú tengas que conseguir autorizaciones con la corte celestial o con todo mundo de las posiciones de liderazgo para poder otorgarlo a un vendedor. Probablemente tú ya cuentas con recursos que es más fácil o que son más fáciles de conseguir para tu gente. Así que bueno, con eso te diría en resumen. Es importante que tú puedas establecer la reunión una vez que ya el vendedor sabe para qué van a tener este tipo de sesiones de coaching,
pero también que tú puedas organizar el tiempo de sesión. Si vas a establecer una hora, probablemente luce así, 40 minutos para enfocarse hacia el plan de ventas, hacia los objetivos de negocio, hacia las habilidades que hay que trabajar para conectar con las metas de ventas y dejar 20 minutos o un tiempo adicional para hablar y dar seguimiento a objetivos puntuales de desarrollo profesional. Y con eso estarías cubriendo ambas partes. Ahora, como un siguiente paso, es importante que una vez que tú ya terminaste la sesión, generaste acuerdos en cada una de estas reuniones con tu equipo, es necesario que tú des un seguimiento. Y aquí es bien importante este seguimiento porque de lo contrario, si lo dejas en el olvido, una buena sesión de coaching, por supuesto que va a tener un impacto, pero se va a diluir si tú no le das el seguimiento adecuado. Así que aquí es bien importante que tú puedas comprometerte realmente a cuál es la frecuencia ideal para ti y para tu gente. Si tú me dices, "Ay, Liliana, yo no puedo poner una sesión de coaching semanal, es muchísimo, hay muchos pendientes, de verdad, esto nos va a quitar muchísimo tiempo". Bueno, no te preocupes, establece la frecuencia ideal con la que te puedas comprometer y que tu empleado realmente sienta que le estás dando la seriedad y la importancia correspondiente, porque si tú lo haces, también lo va a hacer tu vendedor. Así que con eso, una vez que ya tienes establecida la frecuencia, ahora es necesario dar un seguimiento puntual y que tú estés al pendiente de cómo está haciendo progreso cada uno de ellos, cómo están avanzando, cuáles son las razones por las que quizás se están presentando obstáculos y la persona no está avanzando a la velocidad que se esperaría. Bueno, es necesario que tú puedas llevar un seguimiento puntual para ver en dónde los puedes apoyar, cómo los puedes apoyar, para que ellos sientan esa confianza y sientan realmente que se les está dando un acompañamiento y no que hay un policía vigilándolos en cada una de las tareas que deben hacer. Es muy diferente esa sensación y ese tipo de trabajo en equipo. Y por último, el paso no menos importantes para usar el coaching y conseguir resultados de ventas mientras desarrollas a tu gente es hacer ajustes a los planes, a los acuerdos. Mira, estos acuerdos o estos planes de acción en coaching son documentos vivos. Realmente no es un bonito PDF y que se queda por ahí y ya nadie lo vuelve a revisar. O una plataforma ideal o un tablero de seguimiento en el que solamente las personas lo miran, está increíble y nadie le dio el seguimiento adecuado. Aquí lo importante es que tú puedas hacer ajustes y eso va a elevar la calidad de tu resultado de ventas. Si ves que uno de tus empleados está teniendo problemas porque no avanza en una habilidad o está teniendo un obstáculo consistentemente, bueno, es necesario que tú puedas ajustar ese plan o que puedas ajustar la frecuencia. Quizás con ese caso en particular no lo vas a ver una vez al mes, sino que más bien vas a meter una mayor frecuencia para dar un seguimiento puntual a eso que necesita la persona. Así que bueno, todo eso en su conjunto te va a ayudar a que conforme vas avanzando en el año y se van llevando a cabo todas las actividades, los planes, los compromisos, pues la gente se sienta más enganchada, más motivada, pero sobre todo a que se sienta respaldada por su líder. Que eso a ti como gerente de ventas va a ser una cosa o un regalo increíble, porque estarás de acuerdo conmigo que por supuesto que te pueden dar todos los premios, todos los bonos, todos los viajes que has ganado por conseguir las ventas, pero el compromiso y la inspiración de tu gente para apoyarte y para estar ahí y para dar los resultados es invaluable. Es una cosa que si la consigues, realmente es poder hacer equipo, es realmente poder generar esa confianza, trabajar a gusto, trabajar en paz,
Trabajar con tranquilidad y no bajo el estrés, bajo las demandas o toda la frustración que se puede generar en este tipo de posiciones. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Déjame en los comentarios de este video cuándo vas a comenzar a implementar tus sesiones de coaching y cualquier otra información adicional que quieras compartir con todos los demás. Y bueno, pues como siempre, aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.